Bienvenidos a todos a esta nueva clase, La Cruz en Profundidad. Estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes una vez más y sabemos que esta clase va a tener un impacto muy poderoso en la vida de todos ustedes. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en medio de nosotras, que tú hables a través de nuestro espíritu, Señor, y que cada persona que escuche esta clase pueda entrar en esas profundidades que tú tienes planeadas por medio de la cruz desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos que ángeles poderosos, Señor, rodeen a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor, y que tu palabra, Señor, sea como espada de dos filos que penetre hasta partir los huesos, los tuétanos, Señor, el alma y el espíritu, Señor, y que las profundidades de la cruz, de ese precio glorioso que tú pagaste, Señor, que es la herencia más maravillosa que tú nos dejaste, pueda ser realmente implantado en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada uno de nuestros hermanos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y vamos a tener unos minutos para dejar que la presencia del Espíritu Santo nos tome, nos inunde a cada uno de nosotros y así poder empezar. Hace cerca de 20 años, el Señor puso en mi espíritu una carga muy poderosa, la herencia más importante que Él nos dejó en su carne y en su sangre. Y me llevó a escribir un libro que se llama Comed de mi carne y bebed de mi sangre. Y este quizás, entre todos mis libros, es uno de los más importantes porque es un libro de fundamento, porque es un libro que nos lleva a entender la profundidad. Y esto fue hace 20 años. Imagínense cómo ha ido creciendo esta revelación y creo que en mi hija Ana esto se ha manifestado de una forma poderosísima. Yo a veces pienso en Ana como Ana de la Cruz. Ella tiene profundas revelaciones en este aspecto y queremos compartir con ustedes estas profundidades, ir mucho más allá del libro que yo pienso que algunos de ustedes ya lo han leído, y si no lo han leído, pues es un libro importantísimo para leerlo o para volver a leerlo. Lo hemos reformado ya desde la última edición, así que lo puede adquirir también. Entonces, la razón por la cual decidimos hacer esta clase acerca de la cruz es porque hemos visto que hemos ido avanzando tanto en las cosas del espíritu, en las revelaciones, en entrar en las dimensiones, en cosas extraordinarias que son parte de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Pero por otro lado, también vemos como que hay una cantidad de personas que no tienen un fundamento verídico y que sus vidas un día son entrando en las dimensiones del cielo y el otro día no saben ni cómo resolver un problema básico en sus vidas o están buscando una liberación o están buscando cómo resolver problemas serios y no saben cómo resolverlos. Entonces necesitamos tener un centro, una ubicación de
en dónde estamos parados y qué es lo que creyó la iglesia primitiva que la hizo tan fuerte y tan poderosa para poder cambiar el mundo y para poder también dar sus vidas hasta la muerte. La iglesia primitiva pues nació en medio de una persecución tremenda en que los cristianos eran arrojados a los leones o quemados como antorchas por medio del imperio romano. Y esto era porque había una convicción de fe, había un poder gloriosísimo, y esto tiene que ver con la participación de la comunión, con el participar de la carne y de la sangre de Jesús. Entonces le voy a pasar el micrófono a mi hija Ana y luego regresamos conmigo para seguir adelantándonos y profundizando en este tema que va a ser apasionado. Entonces, Anita, bienvenida. Qué bueno volvernos a encontrar en esta clase. Amén, mamá, amén. Y qué felicidad poder estar de nuevo en esta plataforma y más hablando de un tema tan importante y tan transformador. Cuando empecé a platicar con mi mamá sobre hacer una nueva serie de programas, el tema de la cruz era algo que me emocionaba, que decía, esto es algo que tenemos que compartir porque esto es algo que cambia vidas, esto son herramientas prácticas, esto es algo que verdaderamente te va a llevar a un nivel completamente diferente en tu relación con Cristo y entender la cruz en toda su profundidad, entender toda esa liberación, esa sanidad, todas y cada una de las cosas que Jesús pasó, que Jesús habló, cada una en sí misma tiene un eco que nosotros debemos sumergir en su amor, debemos de sumergir en su presencia para que no sean palabras que escuchamos en un video donde estaban Ana Méndez Ferrer y su hija Ana, no, que sean palabras que te sean reveladas a ti desde el mismo Espíritu de Dios. Un encuentro a profundidad con la cruz no se trata de religión, no se trata de una lista o de una serie de cosas que tienes que hacer para llegar al siguiente nivel, ¿no? No es parte de un sistema. Un encuentro a profundidad con la cruz transforma absolutamente todo tu ser. Y muchas veces nos llegan correos o a través de redes sociales, llegan preguntas como, sí, no, siempre nos dicen que tengo que morir a mi alma y siempre nos dicen que cómo voy a tener un alma nueva y siempre nos dicen que debemos nacer del agua y del espíritu, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a los pies de la cruz? ¿Cómo muero a mí mismo? Y como decía mi mamá hace un momento, las respuestas a estas preguntas las van a encontrar aquí. Las van a encontrar en el entendimiento de la cruz como una experiencia a cara descubierta. Dicen las escrituras en 2 Corintios 3:18, que por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, es ahí donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y es este encuentro a cara descubierta con Jesús lo que nos va a transformar y nos va a dar una nueva vida, nos va a formar como una nueva criatura en Cristo. Es un verdadero nacer del agua y del Espíritu. Y como decía mi mamá, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, entendió perfectamente esto, pero no solamente ellos, o sea, a lo largo de la historia, si vemos, por ejemplo, a Francisco de Asís, también lo entendió, y cada determinado tiempo el Señor está enviando esta revelación para que no se pierda,
para que volvamos al origen, para que no nos confundamos con tanto conocimiento y para que verdaderamente vayamos a buscarlo a Él y todo lo que Él ya nos dejó por herencia. A través de la historia hay un hilo de revelación en el cual el Señor siempre encuentra a alguien que lo está buscando y es ese alguien a quien le da esta profundidad, este conocimiento. Y vamos a ver pues tantos de todas las épocas, en absolutamente todas las denominaciones, en diversas circunstancias, a los cuales pues Dios se encargó de guardar lo más precioso de su legado y entregárselo tanto a hombres como a mujeres que lograron en medio de igual y de sistemas de oscurantismo, igual en el medievo, igual en las persecuciones a los cristianos, lograron entresacar lo precioso de lo vil y más allá de cualquier ritual, más allá de cualquier estructura religiosa, se encontraron cara a cara con Jesús. El poder de la cruz y del cuerpo y de la sangre de Cristo molidos y derramados en la cruz son una perla de un valor incalculable. Es a través de la cruz, es a través del cuerpo y de la sangre de Cristo que nosotros volvemos a encontrar esa puerta de nuevo al jardín del Edén y a todos sus tesoros, a la vida como el Padre la había diseñado originalmente. En Mateo 26, vamos a ver Mateo 26, cuando están en el Getsemaní y es cuando vienen a arrestar a Jesús, dice el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos sus amados hermanos, sus amigos, huyeron. Y en este viaje que vamos a iniciar hoy a la profundidad de la cruz, queremos invitarte a que te quedes, a que no huyas, a que vivas segundo a segundo cada etapa de la pasión y de la muerte de Cristo, ahí de su mano, acompañándolo. Y yo oro, Señor, para que en este proceso todo nuestro entendimiento sea abierto a niveles incalculables, para que podamos verdaderamente descubrir y penetrar los secretos y tesoros más maravillosos que están guardados en este momento tan precioso. Juan 3:16 probablemente sea el versículo más famoso de la Biblia y quizá el menos entendido, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos dio a su Hijo para que pudiéramos volver a estar en unicidad con Él. En el principio, en el origen, cuando Dios nos creó, Él creó una familia para sí mismo y nos dio un regalo maravilloso que es el regalo de la voluntad. Y siempre que medito en esto, mi espíritu se inquieta porque si Dios no nos hubiera dado ese regalo de la voluntad, nosotros pues simplemente viviríamos amándolo y adorándolo porque Él así lo diseñó. Pero Él dijo, no. Toma, hijo mío, aquí está tu voluntad. Ni yo, ni el enemigo, nadie puede tocarla. Y con este regalo que te estoy dando, tienes la libertad de amarme o no. Así que voy a correr el riesgo.
Y él corrió el riesgo. Corrió el riesgo porque el amor no busca lo suyo. El amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no se irrita. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y en este profundo amor nos dio esa libertad para amarlo por voluntad propia. Y desde el origen hasta el día de hoy, le hemos dado la espalda múltiples veces. Lo olvidamos, huimos. ¿Cuántas veces no le decimos, no, yo sé lo que es mejor para mí? Esta área no te la voy a entregar. No. Y empezamos a amar más nuestro ego, empezamos a amar más nuestro orgullo, empezamos a amar más nuestro deseo. Y lo dejamos solo. En esa eternidad con el corazón destrozado, Jesús le dijo a su padre: Pa, no te preocupes, yo puedo traerlos de regreso. Yo voy y voy a pagar el precio que se tenga que pagar. Así tenga que pasar la peor copa para traerte a tus hijos de vuelta. Y a todos los que me des, los voy a guardar. Y tanto Jesús como el Padre, como el Espíritu Santo, sabían el sacrificio que era necesario para volver a estar en esa unicidad con los hijos, para volver a unir todo lo que se había separado desde el origen, desde el Génesis, desde el jardín del Edén. Y es de este sacrificio del que vamos a estar hablando durante las siguientes sesiones. Este sacrificio que nos regala las más maravillosas herencias, que se encuentra rodeado de absolutamente los lugares más preciosos del corazón del Padre. Es su vida misma en nosotros. Es Él en el Padre. Somos nosotros en Él, en esa unidad perfecta que resplandece a perpetuidad. Es todo el poder y la realidad sobrenatural de su reino manifestado en nosotros, sus hijos. El poder de la cruz y de la comunión. Es algo que Jesús nos dio su vida para que pudiéramos apropiarnos de todo lo que Él conquistó para nosotros en cada una de las diferentes etapas, en cada uno de los diferentes momentos que Él vivió y a los cuales vamos a entrar muy a detalle y muy a profundidad, y esperando que sea el Espíritu Santo quien nos muestre esta herencia que ya fue comprada para nosotros. Pero para que nosotros podamos arrebatar esta herencia, no necesitamos simplemente conocer la historia. Para poder arrebatarlo nosotros mismos, necesitamos pasar por la cruz y por cada una de esas profundidades. Van a ser semanas de tomar un espejo y adentrarnos en un recorrido por nuestra vida, un recorrido por nuestros pecados, un recorrido pidiendo revelación al Espíritu Santo sobre nuestras iniquidades, y poco a poco, en ese arrepentimiento genuino que nosotros vamos a ir encontrando, vamos a ir viendo cómo nuestros ojos empiezan a ser abiertos y vamos a empezar a tener ese encuentro cara a cara con Él. La cruz es un lugar de arrepentimiento, es un lugar de amor,
es un lugar de transformación. La cruz no es un lugar de culpa. La culpa es una herramienta de la religión, es una herramienta del sistema de este mundo que destruye la vida y que no da ningún fruto. Por otra parte, el arrepentimiento establece la semilla en nuestro corazón para nunca más querer volver a caminar en caminos torcidos y separados de Él. El temor de Dios viene y se establece en nosotros, no porque tengamos miedo de su ira, no porque tengamos miedo de ninguna especie. El temor a Dios es un amor tan profundo que yo nunca más quiero volver a estar en estado de separación, porque yo nunca más quiero volver a herir a Jesús como lo herí, porque yo nunca más quiero volver a herir el corazón de Dios como lo herí. Porque el temor a Dios es amarlo de tal manera que no quiero hacer absolutamente nada que me separe de Él. Y la noche anterior a su crucifixión, cuando Jesús tomó el pan y el vino y nos regaló ese tesoro de la Santa Cena, nos dio uno de los más grandes regalos a los cuales tenemos acceso. Y eso es a lo que nos está llamando Dios ahora. Como decía mi mamá, a volver al origen, a volver a buscarlo a Él, a encontrarnos personalmente con la cruz, a vivir en comunión con Él. No podemos tener a Jesús como un concepto mental que no entendemos muy bien. No podemos esperar vivir o experimentar el reino de los cielos en toda su magnificencia si no tenemos este encuentro real, este encuentro a cara descubierta con la cruz de Jesús. Porque Jesús vino a ser tabernáculo en nuestro corazón, en tu corazón, para que tú y Él fueran uno solo. Y al mismo tiempo Él ser uno con el Padre. Y al mismo tiempo ellos uno en nosotros, todos en esta unicidad perfecta que es real, una unicidad perfecta que es tangible, una unicidad perfecta que podemos ver y que podemos experimentar absolutamente todos los días. Conocer verdaderamente a Jesús es guardar sus mandamientos. No podemos andar por la vida levantando juicios unos contra otros, cuando Jesús lo que nos dijo fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ahora yo les pregunto, ¿es esta una realidad en su vida? ¿Pueden las personas alrededor suyo decir, ciertamente es un discípulo de Jesús? Nunca le he escuchado levantar juicio sobre nadie. Nunca le he escuchado hablar mal sobre nadie. Incluso le he visto ayudar a quienes le han ofendido. ¿Es así el testimonio de tu vida? Juan 14, 15 y 17, se los voy a leer. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Estás verdaderamente amando a Jesús? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Cómo podemos nosotros pretender tener este derramamiento del Espíritu Santo y que Él more en nosotros, que Él esté en nosotros, si no somos capaces de guardar sus mandamientos? Y muchas veces quizá no estemos de acuerdo con nuestros hermanos.
Quizá no entendamos alguna revelación que le sea dada o simplemente tengamos una postura diferente ante una situación. Amados, podemos estar en desacuerdo, pero un desacuerdo no significa que yo cambie mi actitud o mi amor hacia esa persona, o que condenemos o interrumpamos esa comunión de hermanos que tenemos. La desunión, la separación no se produce por el desacuerdo, se produce cuando hay juicio y cuando hay crítica. Y absolutamente todos los problemas pueden resolverse con humildad y con perdón. La separación de los cielos y la tierra, que fueron ocasionados por el pecado, por la caída del hombre, fueron resueltos así, y por eso quise empezar hoy por aquí. Porque la cruz es el más maravilloso enaltecimiento de humildad y de perdón. Porque Jesús, Hijo de Dios, fue contado como pecador, fue contado igual que uno de nosotros junto a los basureros del Gólgota, llevando cada uno de nuestros pecados, tras haber sido humillado, tras haber sido golpeado, tras haber sido escupido, tras haber sido pisoteado. Y no por los romanos, ni por los judíos, ni por los impíos. Tú y yo hicimos eso. Fuimos tú y yo en cada decisión que tomamos. Fuimos tú y yo cada vez que decidimos separarnos. Fuimos tú y yo cada vez que decidimos escuchar a nuestro yo y nos separamos de él. Fuimos tú y yo quienes lo humillamos, quienes le escupimos, quienes lo azotamos y quienes lo crucificamos. Y cuando estaba completamente humillado, sus palabras fueron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En las siguientes semanas, seguramente el Espíritu Santo te va a ir confrontando en diferentes áreas de tu vida. No tengas miedo. No tengas miedo, porque si estas áreas empiezan a ser confrontadas es porque Dios te está buscando. Y Dios está buscando que le entregues esas áreas que aún guardas para ti. Dios está buscando que enfrentes esa parte de ti que preferirías esconder, que preferirías que nadie supiera, esa parte de ti que te llena de vergüenza. Y mucha atención aquí. Porque Dios no está buscando ni tu victimización ni tu autocompasión. Porque las dos son una falsificación del verdadero arrepentimiento. Antes de terminar, me gustaría compartirles algo muy poderoso que compartí en México hace unas semanas, aquí en la terraza de mi casa. Cuando nosotros llegamos aquí, había un pequeño limonero abandonado. Eran 3 ramitas secas en una maceta, en una esquina. Y Dios ha usado este limonero en infinitas ocasiones para sacudirme, para enfrentarme, para desempolvarme incluso. Cuando llegué al departamento, como les digo, el pobre limonero eran 3 hojitas tristes y llenas de una cosa que se llama pulga de algodón, son unos bichitos blancos que se lo van comiendo. Encontré un remedio casero para quitarle la pulga, y es súper complicado quitarle la pulga porque hay que poner con un algodoncito, con un hisopo, uno de estos bastoncillos, irle de hoja en hoja, quitándole la pulga todos los días, lo nuevo que saliera, todos los días, hoja por hoja, hasta que logré quitar absolutamente toda la plaga, y entonces empezaron a salir ramitas nuevas. Y entonces ese limonero
ese limonero, en vez de morir, empezó a tener una vida nueva. Las ramas secas y muertas nunca reverdecieron y las tuve que cortar. Todo lo que había viejo en ese limonero se murió. Y con esa muerte dio paso a nuevos brotes, dio paso a una nueva vida. Y cada vez que yo llegué con amor a ese limonero, escuchaba la voz de Jesús diciéndome: así como hiciste tú con este limonero, así hice yo contigo. Y limpié tu muerte y tu polilla con hisopos de amor, con mi sangre. Y este encuentro con la cruz de Jesús es exactamente esto. Es ver la parte de atrás de cada hoja, es buscar la polilla, es buscar la muerte y quitarlos con su sangre preciosa. Así que cuando seas confrontado durante las siguientes semanas, no te escondas, porque esto es lo que Dios está buscando de ti. Póstrate ante la cruz, arrepiéntete, confiésalo. Quítale el poder que tiene sobre ti. Sácalo de las tinieblas a la luz. El pecado fue expuesto y humillado en el monte donde Jesús fue crucificado. Y ahí es donde Jesús ganó la batalla. En nuestro caminar, seguramente vamos a caer a lo largo del camino, pero si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos y los aborrecemos, vamos a recibir el perdón de Dios. Y así como el limonero, nos vamos a llenar de vida nueva, de brotes nuevos, y daremos flores y fruto. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Una de las cosas más maravillosas de la cruz es que la cruz es multidimensional. Al decir que la cruz es multidimensional, quiere decir que la cruz es como una puerta que nos va a llevar al conocimiento de Dios. Obviamente, como dice Ana, empieza por toda una muerte. No podemos pensar en la cruz sin pensar la muerte hacia todo lo que es el sistema de este mundo. Pero Jesús fue a la cruz teniendo el gozo delante de él. Y él tenía el gozo delante de él porque conocía lo que había del otro lado de la cruz. Y esto es lo que es maravilloso que podamos entender. Entonces, una de las cosas que Ana hablaba es que la cruz nos lleva a dejar las cosas viejas, a dejar las cosas que no sirven, a dejar esas ramas de ese limonero que Dios necesariamente tiene que podar y echar al fuego. Y hay muchas cosas que venimos arrastrando, no solamente del sistema de este mundo, sino del sistema religioso en que fuimos introducidos también al cristianismo. Y yo me he tenido que enfrentar muchas veces en mi propia vida a niveles de cruz que tienen que cortar cosas que yo aprendí en mi cristianismo temprano y que al cabo de conocer a Dios y de caminar con Él, me fui dando cuenta pues que eran teologías humanas, que eran cosas que no me ayudaban al conocimiento de Dios y que necesariamente Dios quería que muriera a ellas. Y muchas veces tuve que poner aún el ministerio. Dios me ha pedido muchas veces, pon el ministerio en la cruz, porque quiero hacer algo nuevo. Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. O sea, no podemos pretender entrar en cosas nuevas y vamos avanzando y avanzando hacia nuevas cosas que Dios tiene para nosotros, pero es necesario morir a las cosas viejas, morir a entendimientos que quizás teníamos que no nos han servido absolutamente para nada. Dios necesariamente está haciendo una reforma y la reforma siempre empezó en la cruz. La reforma
del antiguo pacto al nuevo pacto empezó en la cruz. La reforma del siglo XVI empezó con un profundo entendimiento que Martín Lutero tuvo acerca de la cruz. Los grandes avivamientos, el gran avivamiento que hubo en el siglo XIII a través de San Francisco de Asís, empezó con el conocimiento de la cruz. Y creo que estamos entrando a un nuevo nivel en que Dios quiere reformar el conocimiento de la cruz en cada uno de nosotros, porque yo me he dado cuenta que hay muchísimos cristianos que tienen grandes teologías, que tienen grandes revelaciones, pero que jamás han tenido un encuentro con la cruz, que se conformaron con decir, no, pues Jesús murió por todos mis pecados, a lo mejor se arrepintieron, pero ¿qué es tener realmente ese encuentro con la cruz? ¿Qué es realmente entender lo que significa ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros? Entonces vamos a abrir la escritura en el principio. Vamos a ver Mateo capítulo 26 y el nuevo pacto, mi hermano, empieza en este momento. El nuevo pacto no empieza en la página que está entre Malaquías y Mateo capítulo 1, donde la pusieron en la Biblia, porque el nuevo pacto jamás empezó con el nacimiento de Jesús o con la promesa del nacimiento de Jesús. El nuevo pacto empieza antes de la cruz, cuando Jesús va a establecer este pacto con sus discípulos en el aposento alto. Ahí es donde tiene que empezar a poner la página que dice Nuevo Testamento. Todo lo anterior es el cumplimiento de todo lo que había sido profetizado acerca de Jesucristo, que tenía que llegar a su cumplimiento para que Él fuese el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En Él se cumplen todas las promesas, en Él se cumple toda la ley. Entonces, todo el principio, toda la vida de Jesucristo en la tierra es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y ahora empieza un Nuevo Testamento que va a ser establecido por el precio de la cruz. Entonces dice en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, desgraciadamente, muchos han postergado el reino del Padre para un futuro incierto, pero Jesús vino a hablar y a establecer el reino de su Padre. Y el reino se establece cuando Jesús toma el trono en las alturas, y pocos versículos después, en este mismo capítulo 26 de Mateo, Jesús está diciendo en el versículo 64. Dice, debo leer desde el 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí estamos viendo cómo el establecimiento del reino de Dios tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto viene a establecer un reino que se había perdido, viene a establecer todo lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, que era el reino de Dios, que era el paraíso. Amén. Y todo esto es el poder que va a ser desatado en el entendimiento de la cruz, en el acto poderoso de la cruz y la resurrección. La resurrección es el poder del nuevo pacto. La resurrección es lo que viene a afirmar y a cambiar todas las cosas. Y entonces aquí dice, desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, porque esta palabra viniendo significa haciendo su presencia en las nubes del cielo. Jesús se manifiesta en las nubes porque el trono de Dios está rodeado de nubes. Si usted lee las Escrituras,
Dice que Dios se manifestaba en la nube en el Antiguo Testamento, el trono de Dios está rodeado de nubes y él sentado a la diestra del Padre obviamente está rodeado de nubes y se manifiesta en la poderosa presencia de su nube en medio de nosotros. Entonces, vamos a ver este mismo pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Exactamente el pasaje que acabamos de leer. Desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado en el trono. Entonces, después del sacrificio, Jesús se sienta en el trono y empieza el reino de Dios en medio de nosotros. Voy a volver al pasaje 10, al capítulo 10, pero quiero avanzar un poco desde el capítulo 8. Entonces dice, versículo 1, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿cuál es la gran reforma que venía? Venía la transformación de un templo de piedra al templo de Dios en el corazón del hombre. Y dice también en el versículo 9, voy a leer desde el 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto que hice por sus padres. Y esto es reforma a todo lo que da, porque hay una gran cantidad de gente en la iglesia de Jesucristo que siguen viviendo en el antiguo pacto, siguen viviendo como que Jesús no hubiera venido, siguen viviendo en las cosas que tienen que ver con un judaísmo que Dios ya cambió. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres. Entonces, aquí está hablando el Señor. Dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, es muy importante, si vamos a entender lo que fue establecido en la cruz, lo que fue establecido en el nuevo pacto, no tiene nada que ver con el antiguo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, sino que voy a hacer una cosa nueva, una cosa que tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo y que va a tener necesariamente que ver con la sangre poderosa de Jesús. Entonces dice ahora el capítulo 9 de Hebreos, dice, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces vamos a situarnos históricamente en el momento en que está siendo escrito esto. El tabernáculo, el templo de Dios todavía está en pie, todavía se están haciendo sacrificios, todavía el pueblo de Israel está entre dos pactos. Jesús acaba de morir en la cruz, él se sienta en las alturas, pero tiene que establecerse el juicio, justicia y juicio sobre el asiento de su trono. Él cumple toda justicia en la cruz, pero ahora tiene que manifestar el juicio y tiene que hacer caer
el antiguo tabernáculo para poder establecer el nuevo tabernáculo. Y esto sucede en el año 70, cuando Jerusalén es destruida, cuando viene el juicio de Dios. Y en este momento cae el tabernáculo, el juicio de Dios es establecido y entonces empieza a manifestarse el reino de Dios. En ese momento ya el Espíritu Santo aviva dentro de los corazones, obviamente ya estaba en el corazón de los que recibieron en el Pentecostés, pero se establece ya como el reino de Dios sobre toda la tierra después de haber sido derribado el tabernáculo. Entonces dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, habiendo caído el tabernáculo, habiendo caído el templo, se abre el lugar, el camino al lugar santísimo. Entonces dice el versículo 10, en el antiguo pacto se hacían sacrificios que consisten en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿A qué se refiere el tiempo de reformar las cosas? No se refiere 2020 años después, amén. Se refiere a una reforma del antiguo pacto al nuevo pacto. La reforma, la restauración de todas las cosas tiene que ver con la cruz, no tiene que ver con 2022 años después, una reforma que la podemos empezar nosotros por el Espíritu o lo que sea. Obviamente Dios está reformando muchas cosas que se han perdido, porque se han perdido muchas cosas, pero la verdadera reforma de la que está hablando aquí tiene que ver del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y la cruz viene a ser el parteaguas, viene a ser lo que cambia todas las cosas, y al descender el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, empodera el sacrificio de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo, al ascender a los cielos, amén, para que pudiese ser derramado el Espíritu Santo, Él va a llevar su sangre al tabernáculo, no hecho por mano de hombre, sino el tabernáculo eterno en el cielo. Y en el momento en que Jesús pone su sangre en ese tabernáculo, el Espíritu de Dios viene sobre la sangre de Jesús para producir el poder de la resurrección. Amén. Entonces, en este momento los voy a ubicar un poquito en qué momento estamos hablando. Cuando Jesús ha muerto en la cruz, va a ascender a los cielos, a poner su sangre en el tabernáculo. Estoy hablando en ese preciso momento, no en el Pentecostés. Estoy hablando en el momento en que Él va a poner su sangre. En ese momento se va a impregnar del Espíritu Santo la sangre de Jesús, y es por la sangre de Jesús que va a venir la resurrección. Entonces, quiero que lea conmigo en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cómo la sangre del nuevo pacto, pues no solamente es tomar la copa y beber el perdón de nuestros pecados, sino que al Jesús haber puesto la sangre en el tabernáculo eterno, en el arca eterna, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de resurrección se impregna, esta sangre desciende, o este poder desciende por el poder que descendió, como dice el libro de los Efesios, para resucitar a Jesús de los muertos. Desciende este poder, Jesús resucita, y su sangre ya no es sangre mortal, su sangre es sangre de resurrección, y esta sangre es la que va a hacer posible que el Señor ponga sus leyes en nuestros corazones, se ponga sus leyes dentro de nosotros, para podernos hacer aptos para hacer la voluntad de Dios, para ser aptos para toda buena obra.
y que haciendo su voluntad y haciendo lo que es agradable delante de él, la sangre de Jesucristo es la que nos empodera y nos hace aptos para hacer su voluntad. Entonces, voy a volver a leer, dice, y que la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra. ¿Qué es lo que te hace apto? La sangre del pacto eterno. ¿En dónde se posiciona la sangre del pacto eterno? En el tabernáculo que Dios hizo. Pondré mis leyes, haré mi tabernáculo en medio del hombre. Señor, el Señor solo podía haber hecho estando sentado en la diestra, en las alturas. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios morando en medio de nosotros. Este es el reino que viene a establecerse por medio de la sangre. Es la sangre de Jesucristo la que dentro del espíritu del hombre empieza a transformar tu mente, empieza a transformar tu corazón, empieza a transformar todo lo que eres, te empieza a ser apto, empiezas a alinearte a lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y esto es lo que se ha perdido en esta era. Amén, estamos demasiado ocupados en el crecimiento y que crezcan las iglesias y que la gente tenga apóstoles y profetas, y se perdió esto. La mayoría de la gente no vive la habilidad que viene por la sangre de Jesucristo para hacer la obra y la voluntad de Dios. Y que cada uno de nosotros, como decía mi hija Ana, seamos epístolas vivientes, porque la sangre es la que te cambia todo, te cambia la química del cuerpo, te cambia la salud. Empiezas a vivir en una regeneración celular, empiezas a vivir en una regeneración de todos tus órganos, no las tinieblas de un pensamiento que se me voy a enfermar, que si el doctor me dijo que si quién sabe qué. Pondré mis leyes son leyes de vida, mis leyes son leyes de resurrección, mis leyes son leyes de conquista, habiendo venido un sumo sacerdote como es Jesucristo, sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Es necesario que cambie la ley. La ley no es lo que hago, lo que dejo de hacer. Eso obviamente cambia cuando el Señor pone sus leyes dentro de nosotros, pero nos enfocamos hacia una ley que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con el cambio de todas las cosas, porque la sangre de Jesucristo es la que va a alinear el cielo y la tierra, es la que abre el camino al lugar santísimo, es la que nos da acceso verdadero al trono de Dios. Pero esta sangre tiene que impregnarnos, y esta sangre solamente se manifiesta a los santificados. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 10 y dice, voy a volver a leer desde el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿A quién hizo perfectos? A los santificados. No a todo el que dice Señor, Señor. Hay mucha gente que dice Señor, Señor, pero que nunca se santifican. O se santifican en, pues poquito, ahí lo que poquito entiendo. Lo que te santifica es la unidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y lo que hace posible la unidad del Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios es el derramamiento de sangre. Es como el conocimiento cuando viene la boda, cuando viene un matrimonio. Esa unión entre el hombre y la mujer es esa unión en cual se vuelven una sola carne, está sellado por la sangre que se derrama en ese momento. Cuando Jesús derrama su sangre en ese momento en la cruz, para unificarse con su esposa, con la santificada, con la que está buscando unirse a él, esto se sella y esta fusión viene a darse por medio de la sangre. Fíjese lo que dice aquí también a este respecto en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo santifica? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, no, pues para que yo tenga prosperidad. No, pues para que yo tenga una gran iglesia. No, pues para que yo sea el apóstol de los apóstoles. No. La santificación es la unificación con el Espíritu del Dios vivo para que sirváis al Dios vivo. No para que te sirvas a ti mismo. Entonces, la sangre empieza a tener un poder que nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios. Y es por medio de la unificación de la sangre. Por eso es tan importante que entendamos este sacrificio, que entendamos lo que es realmente beber de su sangre. Porque aquí es donde dice, Él hace perfectos a los santificados. Y si lo que nos santifica es la sangre del Cordero derramada por nosotros, el hacernos uno y empezar a beber continuamente la sangre de Jesucristo va llevándonos a una perfección de pensamiento, a una perfección de las leyes de Dios dentro de nuestros corazones. Bueno, podemos seguir adelante mucho más profundamente, y a eso nos vamos a dedicar en estos días, en esta clase, a irnos profundizando a qué significa esa sangre. Y hay tantos misterios escondidos en cada gota derramada por la sangre de Jesús. Pero yo te llamo a ti a que seas un santificado, a que a partir de hoy empieces a entender que tienes que anhelar que sus leyes sean puestas. Para entrar en el nuevo pacto, en ningún momento dice, pues el que dijere Jesús, Jesús, y corra al altar de una iglesia, ese va a ser el santificado. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Pero sí dice que los que lo recibieron, los que realmente abren su corazón en un profundo arrepentimiento para venir a Dios. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar, para que esa sangre realmente nos lleve a toda buena obra, esa sangre nos lleve a hacer la voluntad de Dios y que sus leyes sean puestas dentro de nuestros corazones. ¿Cómo sé que alguien es salvo? Porque las leyes fueron puestas. ¿Cómo sé que el nuevo pacto se está manifestando en alguien? Porque las leyes de Dios fueron puestas en su corazón y en su mente. Esa persona empieza a buscar servir a Dios. Lo acabo de leer hace un momento, que Él nos santifica para que por medio de su sangre podáis servir al Dios vivo. Entonces vamos a acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y quizás nunca has tenido un pleno encuentro con la cruz. Quizás has estado asistiendo a una iglesia por mucho tiempo, quizás ya no tengas iglesia. Amén. Pero donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre, ahí está Dios presente. Y donde dos o tres estuviesen reunidos, aún por internet, ahí está Dios presente. Entonces, quizás nunca has tenido este encuentro con la cruz. Quizás dices, no, pues yo sigo teniendo mis propios pensamientos, yo todavía no sé cómo hacer muchas cosas, yo no siento que la ley de Dios realmente ha sido establecida en mi espíritu. Pues hoy es un buen momento para empezar a buscar de Dios. Y esa conversión empieza cuando tú le dices, Señor, primeramente yo me arrepiento de todos mis pecados. Y sé preciso en la confesión de tus pecados. Y la confesión del pecado no es estarle diciendo, sí, Señor, yo me arrepiento y mañana me vuelvo a arrepentir de lo mismo y mañana me vuelvo a arrepentir de lo mismo. No se trata de eso. Se trata de un cambio de pensamiento. Arrepentirse significa cambiar mi forma de pensar, cambiar lo que estoy haciendo mal para empezar a hacerlo bien. Y dice que por medio de su sangre, Él nos capacita para hacerlo. Entonces, la verdadera conversión empieza cuando empiezo a buscar ser el tabernáculo de Dios en la tierra, que sus leyes sean escritas dentro de mí, que el temor de Dios sea puesto en mi corazón para caminar una vida recta, una vida agradable a Él, una vida buscando el amor
hacia todos mis semejantes. Amén. Y Padre, con estas palabras cerramos esta clase y a partir de la próxima clase vamos a estar participando de la Santa Cena. No lo hicimos en esta primera clase porque usted no tiene las cosas preparadas, pero le vamos a dar oportunidad a partir de la siguiente clase ya tenga preparada su copa de vino o de jugo de uva, lo que usted tome, y su pan. ¿Ok? Padre, les bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva clase que sabemos que nos va a llevar a profundidades de la cruz sin precedentes, Señor. Y te pido, Señor, que pongas en cada uno de tus hijos, Señor, un corazón agradecido, un corazón que aquellos que sientan en su corazón ofrendar para agradecer lo que están recibiendo, que lo hagan en este día. Le damos las gracias por cada uno de ustedes, le damos las gracias por Anita, gracias Anita, y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.